Buenas tardes. Les pido a las personas que están ahí en la tarima que se acerquen, porque vamos a tener un espacio un poco íntimo, así que aprovechen que somos los precisos y sintamos la lectura de manera más cercana. Bueno, gracias por venir un día como hoy, a una hora como esta. Gracias también a los que están participando de la mesa. Mesa que hemos nominado Rutas de Autor, Celebración y Fiesta. Ahí después va a haber una explicación un poquito más técnica y profunda. Bienvenidos a la 10ª versión de Filba. Agradecer obviamente siempre a la universidad y a las sedes, el estudio de televisión, la biblioteca Nicanor Parra, y darles la bienvenida. La mesa va a estar moderada por Naomi Orellana, que es escritora y comunicadora, y me enteré también que es futura profesora de yoga. Ahí le hice una entrevista en primera persona. Publicó el libro Vida de Hogar el año 2016 en Editorial Trío y Yasna. Escribe sobre cine en diferentes medios latinoamericanos. Es fundadora de Imagen y Palabra, plataforma cultural dedicada al cine y la escritura. Ha realizado talleres de cine y escritura a niños y jóvenes. Los Cardos es su segundo libro y primer poemario. Démosle un aplauso a todos también presentes. Gracias, Naomi. Hola, bueno, gracias a todos los que vinieron. También gracias por la invitación. Para mí es muy especial estar sentada acá. Yo trabajé en Filba cuando no sabía que iba a ser escritora y era un pollito. Y me trataron muy bien, aprendí mucho y trabajamos un montón, pero también siempre con mucho cariño. Filba fue una escuela, pero sobre todo me enseñó que la literatura se disfruta y se celebra. Por eso también es muy significativo presentar justamente esta mesa, que nos invita a explorar a través de la escritura los recovecos de la fiesta y de la celebración. Una invitación que como latinoamericanos necesitamos más que nunca en este presente complejo, porque reivindicar la fiesta también puede ser un acto radical y político. O como decimos las feministas, nuestra venganza es ser felices. Otra cosa que me toca agradecer a Filba es traerme de vuelta a la lectura de la literatura, porque he estado varios años secuestrada por el cine y también terminando el segundo libro, es decir, como estuve en una cueva prácticamente. Y bueno, me llegó esta invitación que me demoré 30 segundos en aceptar. Y en la tarde estaba un moto en mi casa con los libros de Matías y de Milagro. Para mi mala fortuna no habían libros de Mariano ni de Juan José Richard, pero yo de él tenía un par ya. Y bueno, leerlo fue un poco como salir a la superficie, a respirar, reencontrarme con mi hábitat también, aunque soy un poco anfibia. Así que les doy gracias a los cuatro. Estoy encantada con el trabajo de cada uno, con la consistencia y singularidad de sus propuestas y la buena calidad de su escritura. Bueno, yo no soy crítica literaria, tampoco soy investigadora, ni me resultó mucho ser periodista, pero sí soy una lectora con suerte. Bueno, para comenzar esta mesa vamos a partir por la escritura zarpada y apenas corrida del lenguaje, como el mismo Mariano Blant dice. Mariano nació en Buenos Aires, es poeta y editor, ha publicado, si no me equivoco, los libros Increíble, Alguna vez pensé esto, Mi juventud unida y 200 ideas de libros, y codirige 2 proyectos editoriales, Blat y Ríos con Damián Ríos y De Parado con Francisco Visconti. Debo confesar que estoy muy avergonzada de no saber más de él, sobre todo porque lo que vi y leí me pareció muy, muy rompedor. Aunque creo que tengo un pequeño desacuerdo con algo que leí en una entrevista que espero que después podamos conversar en otro momento. Y bueno, y me urge leer un libro tuyo en hoja de papel, así es que, por favor, queremos escucharte. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la presentación.
Me gustaría saber qué es con lo que no estás de acuerdo igual, pero... Ya ahí te digo. Y creo que vi libros míos en la feria de la entrada, así que... Bueno, cuando me propusieron o me invitaron a esta mesa y me contaron el tema de la mesa, que era la fiesta o la celebración, lo primero que pensé, y que tenía que presentar un texto inédito, un texto escrito para la mesa, lo primero que pensé es que, como todos los textos sobre fiestas yo ya los escribí, o sea, gran parte de mi poesía es sobre fiestas, así que me iba a costar escribir otro texto más sobre fiestas, pero tuve la suerte de, no hace mucho, ir a una fiesta o a un tipo de celebración que me resultó novedosa, aunque en realidad la práctica de este tipo de fiestas no es nada novedosa, sino que tiene su origen, creo que en la década del 80 en Nueva York, pero en Buenos Aires por lo menos, y sé que en otras partes del mundo hay como un reflote, o como está de moda de vuelta si se quiere, y básicamente es una competencia de voguing, que es un tipo de baile. Así que como la pasé tan bien en esa ocasión, decidí escribir un texto sobre esa competencia de voguing. ¿Está bien el micrófono? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. A veces veo imágenes que no vienen a nada. Me estoy quedando dormido al lado de un chico y aparece un candelabro a contraluz apoyado en el alféizar de una ventana. La ventana tiene el vidrio esmerilado y afuera hay sol. Alféizar, esmerilado, candelabro y contraluz son palabras que nunca había usado, pero algo me dice que siempre debo haber querido. A veces invento el comienzo de un texto con el único propósito de empezar algo que tenía que empezar, y entonces el texto me ofrece sus sorpresas, me brinda sus regalos. En este caso, 4 nuevas palabras: alféizar, esmerilado, candelabro y contraluz. A veces estoy en Buenos Aires y es domingo. Subo las escaleras de la confitería, así se llama este lugar en el que desde hace ya algunos años ocurren eventos de impronta homosexual. Fiestas de disfraces, bingos maricas. Hoy en la confitería hay competencia de voguing. En la vereda, antes de entrar, me encuentro con un amigo. Él habla por teléfono. ¿Vas al voguing, amiga?, le pregunto. Esa es una frase que yo ya había pensado ese mismo domingo, un rato antes, en la plaza Carlos Jáuregui. Lo que había pensado era lo siguiente: quiero escribir un poema que se llame ¿Vas al voguing, amiga? A veces frases que había pensado para una cosa las termino usando para la otra. Del posible poema al saludo real. Las frases me lo agradecen, me regalan el alivio de haberme desprendido de ellas. Mi amigo me dice que sí con la cabeza, me hace un gesto de que nos vemos arriba en el voguing, amiga. Decir se puede decir con la boca, en voz alta, se puede decir en silencio, con un texto escrito dictado por la voz de adentro, o se puede decir con un gesto de cabeza o de cintura. De cintura y de brazos y de piernas y de colitas y de ropa y de sacarse la ropa y de escándalo y de draguearse y de ser sinuoso y hábil y marica y mujer y varón y drag y usar tacos son los gestos del voguing que me hipnotizan en el silencio y en el escándalo. Aplaudo. Hoy hay competencia de voguing, amiga. Primera competidora, la Santa Trinidad. Avanza por la pasarela. La pasarela en este caso no es físicamente más que el suelo de siempre, el salón de siempre, el ambiente de siempre. A la pasarela la hacemos los putos del público, que nos ordenamos a los 3 lados, los 2 más largos del costado y el transversal más corto del final. Armamos el rectángulo de la fantasía, donde vayamos, cuando queramos y como nos guste. Avanza, decía la Santa Trinidad. Aplausos, alaridos, chasquido de dedos. ¿Qué trae esa mujer? Tuc, tac, se mueve para acá, se mueve para allá, se sienta en el aire, los brazos arriba. ¿Acaso es egipcia? Y de repente al piso de espaldas. Explosión de chasquidos. Una a mi lado dice yas, otra dice ocurr. Segunda bobeadora, Tati la revuelta. A esta la conozco. La cintura más flaquita, seguida de la cola más parada. Un sueño o una pesadilla, el cielo o el infierno, todo lo que podés querer o todo lo que nunca vas a tener. Puntaje, 10.999% de chances de ganar. Tercero, Brian, alto, flaco, jogging verde Adidas ajustado, cis pero afeminado, baba, tendrá un bulto hermoso, pero el jurado va a querer ver cómo boguea, al menos por ahora. Y así van pasando los bailarines de esta tarde.
Dibujan figuras que no entiendo de dónde sacan, quién las trae, de dónde vienen. Hay algo diabólicamente tentador en esas líneas que van quedando suspendidas atrás de los brazos, los quiebres de muñecas y de cintura. El piso es el destino de todas. Una y otra vez, caen y posan, caen y posan, caen y reposan. Aprendo palabras, expresiones. El jurado es filoso. Yuk, salseo, caloncha. Mis amiguis más jóvenes me las explican. Estoy en un sueño. La vida es homosexualmente hermosa. Acá se compite por amor y por escándalo. Es un domingo a la tarde. Afuera juegan River contra Boca en la ciudad heterosexualmente horrible. Las maricas nos refugiamos en una competencia de voguing, amiga. Antes de la final, la host, a quien olvidé presentar, Dracena Marginata, anuncia un receso. Camino a la terraza, un venezolano me reclama un beso hace largo tiempo prometido. A veces veo una imagen que había olvidado, besarse con un negro contra la pared. Su mano me acaricia el bulto, por atrás pasa un amigui y me pellizca la cola. Arriba, en la terraza, se encienden los porros que nos van a dejar aguzadísimos para la batalla final. Conocen las reglas, chicas, no tocarse. Eso es todo. Esa es la única regla del voguing, no tocarse entre competidoras. ¿Qué otra competencia, qué deporte, qué juego olímpico ofrece tanto y necesita tan solo de una única regla para funcionar? El baile, amiga, el voguing, la pose, la fantasía, el taco y la zapatilla. Deliro. Soy solo un gay de 30 y algo de años, duro para bailar pero blando para mirar. Vuelvo a casa en éxtasis marica. Quiero escribir ese poema, quiero llenarlo de frases trolas, de ocurrencias homosexuales, de poses de voguing y pasos de poeta, de palabras finas, prestadas y robadas, alféizares, esmerilados, contraluz, chasquido, dictado y salseo. Quiero ver todas las fotos en todas las redes sociales. Quiero abrir el Grindr y chatear, mandar y recibir nudes, tener sexo express y algo serio. Quiero gritar con mis amiguis, quiero volver al voguing, quiero sosegarme y dormir porque mañana es lunes y trabajo. Ser marica me salvó la vida, ir al voguing me salvó el domingo. Muchas gracias, Mariano. Maravilloso texto. Vamos a continuar con la lectura con Milagros Ávalo. Quiero hacer un comentario que me parece muy afortunado llamarse Milagros. Milagros Ávalo es poeta, editora y profesora. Ha publicado los libros La normalidad de una familia y Esto es, libro que tuve el gusto de leer. Y bueno, me parece que la escritura de Milagros Ávalo está muy bien representada en la portada de su segundo libro, que es este, que remiten a imágenes aparentemente cotidianas, mundanas, pero atravesadas por un golpe de vista desconcertante, incluso siniestro. Quisiera hacer un contrapunto, o quizás no, con la lectura que va a presentar a continuación y compartir uno de mis poemas favoritos del libro. Mis ojos fueron la oscuridad, todo fue oscuridad, el pasillo fue oscuridad, la pieza fue oscuridad, la cocina, la casa, de repente fue oscuridad, y yo tanteando con los dedos como una polilla con sus alas a la luz para salir, pero al salir mis ojos fueron la oscuridad. Milagro, por favor. Muchas gracias, Naomi, por la presentación, por la lectura. Yo más que un festejo concreto, me puse a pensar lo que era para mí la celebración en sí misma. Todo lugar puede ser un lugar de celebración. Si entendemos que una celebración o un festejo es una afirmación de la vida, un decir estoy aquí, estoy bien, alegre en ella, más que un lugar específico que propicie dicha celebración o que esté relacionado a ella, es un estado de ánimo, una disposición, principio básico de toda actividad humana, la que nos permite tener la capacidad de experimentar el gozo del festejo.
Pueden existir lugares que por sus características familiares, amistosas, históricas o incluso estéticas, posibiliten las condiciones necesarias para que el ánimo bulla, que por el solo hecho de llegar a ellos el cuerpo afloje sus miembros como en agua tibia, y mayor podrá ser este goce si estamos rodeados por quienes queremos y con quienes hemos decidido estar. Así, una casa de campo chileno y triste, puede ser un lugar para celebrar. Un viaje al extranjero también puede ser un lugar de celebración. Ambos, por muy distintos que sean, pueden llegar a conformarse como espacios donde bailamos, cantamos, aplaudimos, tomamos vino, whisky, fumamos, reímos, donde nos emocionamos, nos encontramos y nos reconocemos. Todas acciones asociadas en primera instancia al festejo. También podemos estar solos, sentados en una silla mirando el horizonte, porque la celebración no siempre supone el encuentro con más gente. Creo en las celebraciones personales, en las fiestas que nos propiciamos como alimento del espíritu. Algo tan sencillo como caminar o estar en una pieza y tener una mesa para escribir, por ejemplo, puede ser un motivo más que suficiente de festejo. Un momento que destila la callada alegría de la soledad, incluso la dicha, esa dimensión lumínica de la alegría y por lo mismo fugaz. Es en la palabra celebración donde debemos poner nuestros ojos, no en el lugar. Y permítanme que gire la brújula. Es la celebración lo que activa al lugar, lo que lo potencia. Y si la permanencia en el tiempo de la celebración nunca está asegurada, menos lo estará el lugar. Muchas celebraciones que comienzan de viento en popa terminan en un total desastre. Pero eso es tema de otra mesa. Ahora estamos celebrando. Cuando hablo de celebración, hablo de ella no como de un hecho extraordinario, sino como una suma de pequeñas alegrías. Y no se trata de optimismo ni de un excedente de energías positivas, sino simplemente de no esperar de la vida grandes eventos para festejar. Tenemos el deber de celebrar siempre que se pueda y de alimentar esa alegría. La celebración la pienso como algo espontáneo y justamente su espontaneidad es lo que nos permite gozarla, sin programación de fecha, ni de hora, ni de lugar. Podemos gozarla plenamente por su intermitencia, por su chispazo de existencia, su chispeza, porque sabemos que más rato que en la noche, que al otro día ya se habrá acabado. No es un estado permanente vinculado a un lugar específico, el de la celebración. No es un espacio donde podamos ir y como por arte de magia ponernos de fiesta. No nos vestimos de gala y ya estamos celebrando. No hay lugares de celebración. Los lugares siempre han estado ahí, hasta que un día dejan de estarlo. Por eso no me arrimo a los lugares, no fijo en ellos una forma de estar en el mundo. ¿Cómo vamos a aferrarnos a un lugar si tan rápido y siempre cambian las cosas? El mismo lugar en el que antes habíamos celebrado, de un día para otro deja de albergar ese espíritu festivo. A lo que sí debemos aferrarnos es a la total convicción de que nunca podemos dejar de celebrar. Sí, en cambio, podemos dejar de ir a muchos lugares, abandonar lugares que alguna vez los pensamos fijos como santuarios, o a veces los lugares nos abandonan a nosotros. El lugar lo conforma su gente, su naturaleza y la manera en que estamos en él. Todo lugar puede ser un espacio de celebración o no. La alegría del festejo vive en cada uno.
Es el ánimo de quienes lo ocupan lo que impregna ese afuera de ser, de existencia, de vida. Los lugares no son animados sino hasta que les atribuimos nosotros ese movimiento, ese vigor, esa intensidad al llegar y habitarlo. Voy y vuelvo a los lugares sin expectativas, no porque en esa casa meses antes se haya desatado una fiesta de cuerpos desnudos, de alta concentración de alcohol y besos repartidos, por ejemplo. No por eso vuelvo a reproducir la misma experiencia. Los lugares son reproducibles, escenarios y escenografías con más o menos información. Las experiencias en ellos no son reproducibles. Basta que surja un nuevo detalle, una nueva combinación de variables, para que todo lo que pensábamos sobre un lugar se vea transformado para bien o para mal. Voy y vuelvo a los lugares a vivir lo que deba vivir en ellos, y si surge una celebración, tanto mejor. Celebraciones de día. Mi lugar de celebración en la noche es la cama, espacios de horizontes amplios. El aire libre es un lugar de celebración. Mi casa, mi familia, mis amigos son lugares de celebración. La música es un lugar de celebración. La escritura, la lectura, el recuerdo es un lugar de celebración. El cuerpo bombeando sangre, el cuerpo quieto también es un lugar de celebración. Los caminos de tierra levantando polvo, la calle, los bosques, la montaña, el río, la arena, la orilla del mar es un lugar de celebración interminable. Este puede ser un lugar de celebración. Todo lugar puede ser un lugar de celebración si logramos estar en él siendo lo que somos. Estamos como queremos estar y con quien queremos estar, libres de malas noticias, libres de malos amores, libres de mala salud, libres de lo que sea que nos apague y nos marchite y no nos permita sentir profundamente la alegría de estar vivos, porque de eso se trata, de hacerse un espacio, un tiempo, un ánimo para celebrar donde sea que estemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagro. Me encanta la incitación a celebrar todo en todas partes. Nuestro segundo autor que le toca leer es Juan José Richard. Con Juan José compartimos en nuestro pasado un taller de literatura, del que él claramente era el alumno más aventajado. Salió al mundo como escritor con un elegante poemario llamado Transatlántico, editado por Cuneta, editorial emblemática también de acá de Chile. Y luego de eso ha transitado por el ensayo, con Aguas Revueltas, por la novela, con Las olas son las mismas, y también ha explorado las artes visuales con Otro lugar sin límite, una muestra a partir de la escritura de José Donoso. Es entonces, como yo lo veo, un escritor artista que transita y experimenta formatos sin limitarse a una categoría o a un género, aunque es posible sí percibir en su obra la omnipresencia de la poesía. Juan José, por favor. Yo cuando recibí la invitación creo que omití de alguna forma la parte de la fiesta o la celebración y me quedé con lo del viaje, pero bueno. Era lo que me estaba pasando en ese momento y lo que está pasando ahora, así que no es mucho de celebración, pero es de viaje. Quería volver a Día Beacon para observar una vez más y quizás ahora entender las enigmáticas pinturas blancas de Agnes Martin que había visto en ese museo años atrás mientras estudiaba en Nueva York. La idea era volver con M, pero en la noche anterior me dijo que a ella le parecía quizás un viaje demasiado largo y que preferiría quedarse en Manhattan. Andar 2 horas en tren para conocer un vasto depósito de arte minimalista en la orilla del río Hudson le aburría. A mí me dio pena ir solo, pero luego imaginé que nos haría bien esa distancia. Existía un tema que yo quería hablar con ella, pero no me atrevía.
Esa mañana temprano bajamos en metro al distrito financiero para despedirnos. M tenía compras pendientes y yo aprovecharía de ver el Oculus de Calatrava. Solo conocía por fotos esa enorme estructura blanca que se elevaba junto al memorial del 9/11 y tenía curiosidad de ver cómo se integraba o no al entorno. Habían pasado 5 años desde que yo había terminado mi máster, cerrado mi departamento en Brooklyn y vuelto a vivir a Santiago. Desde entonces, Nueva York había cambiado. Yo seguía ubicándome en el metro y reconociendo la orientación de las calles, pero ocasionalmente me sorprendía con edificios nuevos donde otros habían sido echados abajo. Sin embargo, recuperé inmediatamente la falsa sensación de seguir siendo un local. Al entrar a Spoonville and Sugartown, la librería del barrio donde yo vivía, uno de los libreros se sorprendió. «Hacía tiempo que no te veía», me dijo, como si hubiera pasado un mes desde que me fui. Al pagar, me preguntó si tenía activa mi tarjeta de socio. No me atreví a decirle que a pesar de que me había ido de Nueva York hace 5 años, la seguía trayendo en la billetera. Al sacarla, descubrí que de alguna forma no había vivido ese duelo. Una parte mía seguía aferrada al pasado. Se dice que las ciudades contemporáneas están en constante transformación, pero la cotidianidad invisibiliza ese proceso. En el día a día, uno puede llegar a estar demasiado encima para notar que cambian. Yo había tomado la decisión de transformarme químicamente y aunque ese proceso no había empezado, solo la idea de hacerlo me permitía vislumbrar otro futuro, distinto al que me había imaginado antes. Ese era el tema que, aunque había intentado hablar con M, no había podido verbalizar del todo. Tenía miedo que me rechazara, tenía miedo de hacerla sufrir. Contarle mi deseo era destruir las expectativas que ella tenía de mí y hacer aparecer otra versión mía que ella no quería ver. Algo similar me ocurría al recorrer Nueva York. Mi mirada no era la del turista que contrapone por primera vez su postal imaginaria a la experiencia real de la ciudad, sino que era mucho peor. La mía era la mirada de la nostalgia que se negaba a ajustarse a la realidad. En el fondo, yo sabía que la ciudad en que había vivido, donde había estudiado, donde había sido feliz, ya no existía, que había sido reemplazada por otra, similar y construida sobre la misma, pero definitivamente era otra. Solamente me negaba a verlo, así como M se había negado a entender lo que yo le había intentado decir. No la juzgaba, todo lo contrario, la entendía. Era difícil vivir ese duelo. La primera vez que fui a Beacon, al museo que la The Art Foundation tiene en las afueras de Nueva York, fue el 2012, mientras cursaba mi maestría en escritura creativa en NYU. Por esa época estaba escribiendo un poemario sobre la cacería, los fósiles y el vacío, que tentativamente se llamaba Blanco Cambiante. Pero aparte de unos pocos versos sueltos, no tenía mucho. De ese viaje al museo, recordaba la imagen de mis compañeros mirando por las ventanas del tren. Paula con la cabeza inclinada, Salva y Giuseppe midiéndose el tamaño de las palmas. También recordaba la impresión de desconcierto que me generó ver por primera vez la serie Innocent Love, de Agnes Martin. El museo, que antiguamente había sido una fábrica de chocolates, ya era de por sí un espacio intimidante. Pero ese conjunto de 8 acrílicos que colgaban quietísimos en sus muros me parecieron incluso más. Los 8 cuadros medían 1,50 m por 1,50 m y estaban enfrentados dentro de una sala en la que se concentraba cierta energía magnética que yo nunca había presenciado. Si bien se trataba de 8 pinturas blancas, a primera vista bastante similares, había pequeñas variaciones entre ellas que las hacían distintas y únicas. Un trazo de lápiz grafito al centro de una, un tono más crudo en las partes de blanco superior de la otra. Cada una tenía su propio título. Los nombres eran insoportablemente azarosos y perfectos. Variaban entre sentimientos como happiness y love hasta otros más narrativos y provocadores como where babies come from. El resto de la visita al museo se había evaporado de mi memoria. Sabía que habíamos ido en otoño porque recordaba que las hojas de los árboles durante el viaje eran amarillas, casi del mismo color del abrigo de Paula, pero nada más. Tenía, sí, anotados los nombres de los cuadros en mi cuaderno, junto a algunas preguntas. ¿Eran paisajes? ¿Eran acertijos? ¿Los cuadros eran una broma? Las respuestas, como mi intención de hacerles poemario, seguían pendientes. Esa mañana, en la zona cero, después de despedirnos con M, entendí con decepción que la enorme estructura blanca que Calatrava había diseñado no era un memorial, como yo creía, sino que era el techo de una estación de metro que además cubría un centro comercial de lujo. La imagen de esa forma poética había contenido para mí hasta entonces cierta promesa. Era blanca, sus arcos parecían estar hechos de huesos y la luz que la atravesaba exponía un inquietante vacío central. Es decir, reunía los conceptos que yo había intentado abordar en mi Blanco Cambiante del 2012. Nos despedimos con M con un beso,
Quedamos de juntarnos esa tarde en la pileta de Washington Square Park, antes de que atardeciera. La vi de espaldas bajar muy quieta por una escalera mecánica y luego la perdí. El lugar parecía absorbido hacia el cielo. De alguna forma, la obra de Calatrava invitaba al recogimiento, lo que me hizo sentir manipulado y torpe. Era como estar dentro de una maqueta o un espacio indefinido que no terminaba de formularse. No tardé en darme cuenta que esa cuestión incómoda e imprecisa que me molestaba no era el mall, estructura, estación donde me había despedido de M, sino que era yo mismo. El tratamiento que deseaba comenzar al regresar a Chile de alguna forma borraría una parte mía. De hecho, ya sentía que algo en mí estaba desapareciendo. La incomodidad tenía que ver con esas expectativas y también con nombrar algo con un nombre que no le corresponde. En Grand Central compré un ticket a Beacon. Encontré un asiento desocupado junto a una ventana y por ahí vi cómo nos íbamos alejando rápidamente de la ciudad hasta que de pronto lo único que hubo fue orilla de río y árboles. La línea ferroviaria era una sutil intromisión en medio de ese paisaje vasto y natural donde reinaba otro orden, distinto al de la ciudad, más sereno y primitivo. Una vez escuché al curador de Via Beacon decir que la decisión de ubicar este museo en las afueras de Manhattan, lejos del circuito de galerías y centro de arte contemporáneo, se debía a que ellos entendían visitar el museo como un peregrinaje. Se salía de la ciudad no solo como una forma de escapar de su ruido y su escala, sino que el viaje a Beacon suponía una dimensión espiritual. El paisaje natural del Hudson contribuía a esto. El follaje de los bosques reflejado sobre la superficie del río parecía amortiguar el sonido del tren. Lo que ocurría al otro lado de la ventana era quieto, y verlo en movimiento generaba en mí una impresión simultánea de contención y expansión. La línea del horizonte, por otro lado, era fija, pero la textura de las hojas con el viento era móvil, y después la línea del tren era estable. Serpenteando por esa orilla yo también me sentí un poco así, como en mi reflejo, vacilante. En ese punto del viaje iba convencido que una vez en el museo descifraría el significado de los cuadros de Agnes Martin, y eso me iba a permitir retomar mi blanco cambiante. No adivinaba que quien iba a definir mi peregrinaje iba a ser otro artista que ni siquiera se me había cruzado por la cabeza esa mañana. Ahora que lo pienso, hubo un primer atisbo en el que me debía haber fijado. Kilómetros antes de bajarme en la estación de Beacon, de pronto aparté la mirada del libro que tenía en las manos y vi al otro lado de la ventana una pequeña isla en el medio del Hudson. En su centro apenas se sostenían las ruinas de un antiguo castillo firmado por vigas diagonales que oponían resistencia al derrumbe. Se iba a derrumbar, pero no todavía. Encontrarme con esos restos en los extrarradios de Nueva York me debió haber hecho pensar en Robert Smithson y sus monumentos de Passaic, su registro de estructuras y edificios abandonados tras la decadencia industrial en New Jersey. Pero lo cierto es que a bordo del tren solo le eché una mirada a la isla y seguí leyendo. Para llegar al museo hay que bajarse en la estación de Beacon y caminar un poco. Esa mañana yo y un pequeño grupo de visitantes fuimos los primeros en entrar. Recordaba que los cuadros de Agnes Martin se encontraban en la primera sala a la derecha, así que me dirigí inmediatamente hacia ahí. Dentro me encontré con algo que había restado de mi recuerdo de la primera vez, la luz natural. Cuando remodelaron esta antigua fábrica y la convirtieron en un museo, los arquitectos diseñaron un sistema de lucarnas y tragaluces para que ninguna de las salas necesitara luz artificial. Tal como la primera vez, sentí desconcierto. Lo primero que noté fue la diferencia entre los cuadros que recordaba y las pinturas que tenía delante. Estas tenían distintos tamaños. Me acerqué a las viñetas para comprobar sus nombres y me di cuenta que aunque yo estaba en la misma sala, no era ese año donde yo había ido la primera vez y esas no eran las pinturas de Agnes Martin. Eran pinturas de Robert Reitman. Me alejé. Reitman era un artista que me interesaba. Él había comenzado como guardia en el MoMA y tras recibir un curso de introducción al arte empezó a experimentar él mismo con pintura. Me gustaba su trabajo con tonos acromáticos y la multitud de su manufactura, pero no era lo que yo esperaba ver ese día. Miré alrededor y vi a una mujer que, como Reitman en sus inicios, trabajaba de guardia. Me acerqué y le pregunté, algo aturdido por las pinturas de Agnes Martin. ¿Dónde están?, le dije. Ella se quedó mirándome e inclinó la cabeza hacia un costado. Sí, me dijo, alargándola ahí. Lamentablemente entraron en conservación. ¿Cómo?, insistí yo. Actualmente no se pueden ver, respondió ella, desviando la mirada hacia el fondo de la sala donde no había nada. Decepcionado, seguí caminando por la nave central del museo hasta donde el edificio terminaba en unos grandes ventanales. Ahí encontré a mi lado una obra que sí había visto años atrás. Se trataba de un impecable espejo cuadrado insertado diagonalmente en un montón de arena. Era Leaning Mirror, una de las más simples y radicales obras de Robert Smithson. Ese reencuentro reactivó mi memoria sobre la primera vez que sí había estado en el museo. Nos vi de pronto, siendo estudiantes, a mí y a mis compañeros paseando por ahí, susurrándonos alguna impresión,
riéndonos de algo, sorprendido por la escala de las obras. Junto al espejo de Smithson había una muchacha afanada en encontrar un ángulo para hacerse una foto. La vi moverse, probar varias posiciones, la vi dar vuelta alrededor del montículo de arena, agacharse y tratar otro ángulo. La vi suspirar y luego alejarse frustrada. Al acercarme yo, comprobé que el espejo, por su inclinación, apuntaba al techo del museo y solo reflejaba un punto ciego. Nadie podía verse en él. Ahí cayó con todo su peso el nombre de Smithson en mi presente. Se alinearon las ruinas del viaje, las afueras de Nueva York y sobre todo se alineó la decepción. Por algún extraño motivo, hace tiempo había llegado a mis manos una traducción de un tour por los monumentos de Pesseyac, el desalentador texto sobre el progreso con el que Robert Smithson narra un viaje a su ciudad natal. El 30 de septiembre de 1967, con un ejemplar del New York Times y un libro titulado Earthworks bajo el brazo, Smithson se compró un pasaje a Pesseyac. Ese día el cielo estaba nublado y a bordo de un bus fue observando y registrando lo que él llamó monumentos, un puente, un contrafuerte de hormigón, máquinas en reposo que parecían criaturas prehistóricas atrapadas en barro, una zanja de piedra y chimeneas industriales. Al verlas, Smithson entendió que eran ruinas al revés, o lo contrario de una ruina romántica. Los edificios no caen en ruinas después de haber sido construidos, escribió, sino que crecen hasta la ruina conforme son erigidos. Salí del museo. Afuera había viento. La primera frase del libro que Smithson leyó en su viaje dice: «El hombre muerto se desliza con la brisa». Volví a la estación de Beacon y tomé el tren de vuelta. El espejo de Smithson en la arena era una máquina del tiempo que estaba detenida. No había presente ni futuro en ese reflejo. El tren se movía rápidamente por la orilla del Hudson. Abrí mi teléfono y calculé que 88 kilómetros separaban Pesseyac de Beacon. Si desviaba mi ruta hacia donde tenía que ir en tren, podía estar allá en menos de 3 horas y evitar encontrarme con M. Pero una vez en Grand Central hice transbordo a la otra línea del metro y enfilé a Washington Square Park, la plaza frente a la biblioteca en la que yo había trabajado siendo estudiante. Llegué a la hora que habíamos acordado con M. Había salido el sol, así que me senté junto a una pileta a esperarla. Pasaron 10 minutos, 15, 20. Me di vueltas alrededor de la fuente buscándola entre las cientos de personas que estaban ahí. Unos leían, otros conversaban junto a los árboles, otros miraban el cielo. Me preocupé. M nunca se atrasaba. De pronto me vi solo en medio de la ciudad y sentí pena, angustia y soledad. Me dirigí a un café que estaba a pocas cuadras de la plaza y pedí la contraseña del Wi-Fi. Apenas mi teléfono se conectó, apareció un mensaje de M. Estoy aquí, al lado de los tulipanes. Ella me había mandado ese mensaje hace casi 1 hora y yo había pasado por al lado de las flores, pero no la había visto. Sin entender cómo ese desencuentro era posible, volví alterado a la plaza. Iba caminando acelerado, frustrado, enojado, furioso, la verdad. No sabía si con ella o conmigo mismo. No entendía cómo nos habíamos ubicado justo frente a frente, pero en un punto ciego en el que no nos veíamos. ¿Qué decía eso de nuestra relación? Iba formulando mentalmente una respuesta cuando la vi. Antes de llegar a la pileta central, la vi. Estaba de espaldas, tal como la había visto por última vez esa mañana. La reconocí porque estaba sentada, tejiendo tranquilamente bajo el sol, junto a una pareja que conversaba algo. De pronto me di cuenta que no podía seguir avanzando hacia donde estaba ella. Avanzar era acercarme y enfrentarla, contarle cuál era mi deseo, hablarle de la terapia que yo quería empezar y de la transformación que eso involucraba. Acercarme era romper sus expectativas, era decirle que en cierta forma yo me iba a morir. Era romper el espejo, evidenciar que la máquina del tiempo estaba detenida. La ciudad podía cambiar, una fábrica de chocolates podía transformarse en un museo de arte contemporáneo. El día podía volverse noche, pero yo no. No me atrevía a hacer trizas lo que estaba quieto, aunque su destino, mi destino, fuera romperse. Me mantuve unos pocos metros, al filo de que me viera, en ese estado intermedio en que no se es ninguna cosa, como en un espejo y al mismo tiempo en su reflejo. De pronto, ella giró la vista hacia donde yo estaba y se quedó así, esperándome. Bueno, y estamos llegando al final de esta lectura. El último escritor que tendremos el gusto de ir es Matías Correa. Matías estudió filosofía, es chileno,
pero sus 3 novelas las ha publicado en distintos países. Geografía de lo inútil, el año 2015 en Barcelona, Autoayuda, el 2017 en Buenos Aires, y Alma en Santiago a través de Random House, a quien aprovecho de agradecer la copia. Bueno, el arte de la narrativa es complejo por limitaciones personales. Yo no leo mucha narrativa, pero es una habilidad que admiro mucho. Dentro de la escritura la homologo a la capacidad de hacer largometrajes de ficción, es decir, una tarea de gran magnitud. No sé si Matías está de acuerdo con esto, aunque en su libro encuentro cosas como, cito, para ir derechamente a lo peor, a lo más difícil, esto que estoy a punto de ofrecerte no es realmente una biografía, tampoco un obituario, sino una especie de película casera en prosa, por citar solo algunas de las alusiones a la cinematografía dentro del libro. Hallazgos que disfruté muchísimo y marqué con banderitas y que me sirven para redondear esta analogía, y voy a leer solamente una muy cortita que me parece muy bonita, que dice: es increíble de qué manera, al encontrarse dentro de una gran sala a oscuras, la gente sigue lo que le dicta la luz. Así que vamos con la última lectura de hoy. Matías Correa, por favor. Gracias. Igual que todo el resto, creo, yo tampoco cumplí con la tarea. Y si me quedan más disclaimers, mejor al final. Hay una relación extraña entre el maquillaje y las piscinas vacías, el fulgor de ampolletas amarillas, los salones sin cortinas, la humedad y los galpones fríos, la celebración y el exceso, la borrachera, los ceniceros, los calzoncillos, los antidepresivos. Para el abstemio crónico, la fiesta es una excusa que conmueve, que inspira extrañas simpatías. Se trata de afinidades que uno intuye a veces en compañía de un malestar vago a la altura del pecho durante fiestas de cumpleaños, al vomitar sobre papel picado en una pista de baile y mancharse las puntas de los propios zapatos. Tras despertar una madrugada de verano, acunado entre las matas, junto a una sequía, simplemente porque el frío se aguanta mejor ahí que al interior de un paradero de carretera. La fe en el pesimismo y la confianza en los fome son síntomas familiares a un mismo diagnóstico. Sentirse gastado, más frágil y curtido a un mismo tiempo también. Sospechar que tal vez la decadencia sea un tópico festivo. Celebramos el paso del tiempo, es decir, el derrumbe de los cuerpos, la fatiga del material. Darse cuenta de todo eso por primera vez es pura candidez. Durante los últimos 20 y algo años me he desmayado no más de 5 veces. En esos casos, el protocolo de la biología que sigue a la fiesta se reproduce según distintas versiones del mismo descalabro. Primero un ligero mareo y la presión que baja de golpe, el sudor que moja la espalda. Después languidez en el cuello y la cabeza y los brazos hasta que un fantasma en tu cabeza imparte instrucciones a músculos sordos que no responden ni se enteran. Un cenote de saliva que se atora en la lengua y la garganta y una baba pastosa amenazan desbordar tu boca abierta. Escupes al suelo, miras al cielo, enfocas hacia un farol halógeno, las ideas se atropellan y de pronto balbuceas palabras inconexas. Te callas, te detienes, intentas encender un cigarro, te pones de pie o te sientas, te tropiezas en un estacionamiento vacío, te desplomas. Irse a negro pasa de noche y en horario AM. Pero tu conciencia se apagó de día un sábado medio tarde a los pies de una lavadora secadora en la logia de una casa de un solo piso en un barrio ñuñoíno. Barriste en silencio la caja de homo que diste vuelta, te mojaste el pelo y con tu mejor cara, sin armar escándalo ni interrumpir tampoco el cumpleaños de la Flor, una niña que hoy tendrá 3, 4 años, regresaste al patio donde tu gente y ayudaste al Carlos con las tiras de papel de diario, la botella y el carbón. Mi primer desmayo sobrevino de más chico, a los 17, en una disco a las afueras de Pucón,
Antes de desplumarme, pasé a llevar un vaso que estalló contra el suelo del baño, lo mismo que mi cabeza. Tuve la mala suerte de cortarme entre las cejas con un pedazo de vidrio astillado. Chorreaba sangre cara abajo cuando quise ponerme de pie y asegurarle a un guardia más asustado que yo que me sentía bien, explicarle que ese día me había ahorrado la once y la comida, que tampoco era para tanto. En urgencias me dijeron, puntos no son necesarios, con el tiempo apenas se le va a notar y ahora está aquí. En el último de mis desmayos me pilló en Guadalajara con los intestinos atorados en un embotellamiento de carnitas, tortillas, cerveza y salsa chiplote. La noche antes de un vuelo a Santiago, y si no perdí el avión fue porque le arruiné la fiesta a un amigo con un sistema nervioso central mejor afinado que mi biorritmo, un sentido de la responsabilidad más obstinado que en mi mala conciencia. Con el tiempo la resaca deja de ser lo peor de la fiesta. La cita es de Marcelo Bielsa, lo peor está siempre por venir. Y una proyectora y luminosas exactas palabras contra un fondo negro sobre uno de los muros interiores del Mavi. Las sentencias de Bielsa eran parte de las visuales que corrían dentro del museo mientras Cusen y Luna operaban sintetizadores y teclados y computadores que metían una bulla que sonaba a requiem post-teísta, ditirambo entre estoicos. El espectáculo era una fiesta solo en potencia, una celebración en honor a la nada. Después de la performance de poesía sonora, se iluminó la sala, apareció un micrófono y los parlantes chistaron. La Marce saludó al público, presentó quienes hablaríamos acerca de su libro, una colección de ensayos sobre el silencio, los mapas y los gestos y los colores. Ese es el título. La Marce fue la última en hablar. Después, los aplausos y más tarde las copas, algún brindis, el anticipo de una celebración. Al final se trató casi de una fiesta. Nadie bailó. Fue en otro museo donde leí acerca de una intuición afín a la de Bielsa. En el catálogo una muestra del Ansel Kiefer, el pie de foto de una pintura, aludía a la obra terrible y necia de Albert Speer y Wilhelm Kreis, una dupla de arquitectos que poco antes del término de la Segunda Guerra convenció a Hitler de la necesidad de construir en piedra los frontis de todos los edificios estatales. Había que rendir tributo a la trascendencia del Reich, pese a que la piedra como metáfora de la eternidad es un cliché torpe. Speer y Kreis confiaban en que las potenciales ruinas del imperio se convertirían, por el peso de los años, en monumentos, en símbolo de la nación para un futuro sin fecha de término. Pero ninguna de esas construcciones megalómanas se elevó por sobre las fundaciones. Para la gran mayoría ni siquiera hubo una primera piedra. El fin de la guerra aplastó el proyecto. Unas pocas pilas de roca en bruto y esos edificios que apenas despegaron de planos a mano alzada demuestran que la esperanza en la sobrevida del material inerte es un contrasentido, un zombi conceptual, un espantapájaros para metafísicos. Una piedra es una piedra es una piedra. Las metáforas flojas son tramposas, como suelen serlo quienes hablan de corrido, sin trastabillar, repetirse o hacer una pausa entre un pensamiento y el otro. Y tal como las personas, la violencia puede horadar y fracturar también a las piedras. Sus partes solamente tardan en hacerse polvo un poco más que los huesos de la gente. La verdad, no hay mérito alguno en durar mayor tiempo. Muchos monumentos han caído y seguirán derrumbándose antes de lo que un pañal desechable demora en descomponerse. La resistencia al paso del tiempo no se arma con monumentos. Mejor resignarse a vérselas con la decadencia al modo de las guerrillas. Privilegiar la táctica antes que la estrategia, esperar que el clima no te enferme más que al resto y celebrar de noche cuando sobren un par de horas, cuando surja la oportunidad a oscuras. No hay que detenga el paso del tiempo. Por eso lo celebramos e inventamos la fiesta. Lo que seguía, el plan original, no era aburrir, sino cultivar los fome. Excitar ese anhelo siempre insatisfecho, sin posibilidad de escape, ni interés,
en la entretención. Había otra digresión inconclusa sobre el urbanismo como dirección de arte y retomaba los monumentos nazis, esa porfía al tiempo que evocaba el catálogo de Kiefer. Me concentraba en el título del cuadro, Piet Mondrian, Hermannstadt, para glosar referencias mucho más evidentes. Mondrian y el origen de la abstracción pictórica, la derrota de los romanos a manos de tribus germanas en Arminius, el año 9 después de Cristo, la celebración del nacimiento de la Germania. Este largo excurso de 3 páginas incluía un listado de horrores inmobiliarios, caracoles comerciales, strip centers, franquicias de El Castaño, estructuras de 20 pisos o más, forradas en espejos intervenidos por aparatos de aire acondicionado, etcétera, etc. Quería alargar un par de líneas sobre la apropiación cultural de locaciones camp que decoran con identidad local una memoria colectiva que también es mía. Como un 7-Eleven en la Iowa City, que tal vez confundo ahora con alguna otra tienda de conveniencia o el mini market de una bomba de benzina. Y seguía todo esto, pero ya cumplí los 10 minutos y dudo que alcance a corregir live, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que vinieron a escuchar, a Matías, a Mariano, Juan José, Milagros, muchas gracias a cada uno de ustedes también por sus textos, por su lectura, por las imágenes que también compartieron y bueno, le voy a dar el paso a Javiera para que los invite a las próximas actividades que quedan. Gracias. Ahí. ¿Me escuchan? Bueno, gracias chicos por sus lecturas. Qué interesante. Da para hablar, pero no podemos, hay que salirnos de ese lugar. Y invitarlos a la próxima mesa que viene, que es escribir por escribir. Un aplauso, muchas gracias.